So we might have strategic regard to the sort of like kind of things here. Start the shot. Okay. Tata, si puedes, no sé, evaluar qué pasó esta noche, qué pasó en el gol de Silva. También quería saber, Yannick Bright, si está lesionado. Yannick tuvo una molestia en el posterior y entonces había que reemplazarlo. Y no he visto todavía el segundo gol, el de Sande Silva, solo desde la cancha y no tengo un análisis para hacer. Pero ¿cómo está el ánimo del grupo? No, a mí me parece que hicimos muchos méritos como para poder ganar el partido. Incluso en los últimos 10 minutos decidimos ir a buscarlo con 4 atacantes. Y nada, no estuvimos otra vez finos de cara al gol y entiendo que Atlanta con menos llegadas y menos aproximaciones y menos control de juego se lo termina llevando al final, porque inclusive nosotros éramos optimistas aún llegando a los penales por los muy buenos ejecutantes que nos hubiesen quedado en cancha si llegábamos a terminar 1-1, más allá de que la búsqueda fue tratar de ganarlo en los 90. Sí, querían evitar el tercero. No, bueno, acá hay una cuestión que justamente hoy recién estaba hablando con gente de no solo porque acabamos de perder, pero no me resulta justo que, por ejemplo, Orlando sin perder pueda quedar afuera de la semifinal. Es decir, está bien que se le dé una oportunidad a los equipos que llegaron o accedieron desde más abajo, y entendemos también que es bueno que los equipos que más puntos hicieron tienen la localía, una doble localía, pero también es cierto que no está bien que un equipo que por ahí no gana no es esta noche, pero tampoco está bien que un equipo que no gana tenga posibilidad de eliminar a uno que sí gana un partido. Bien. ¿En qué momento siente que se perdió un poco el control que tenía el equipo en la primera mitad? Y si cree que el resultado se adapta a lo que fue el desarrollo del juego. Gracias. No. Bajo ningún punto de vista entiendo que debemos perder el partido. No. Y yo sinceramente creo que el control del partido no lo perdimos en los 90 minutos. Hubo algunos momentos que lo superamos bien, incluso cuando el equipo estaba retrocedido lo hizo bien. Volvimos a circular bien la pelota, con línea de 5, con línea de 4, no en el medio fue un partido impecable. La verdad que nunca, en ningún momento sentí que el partido, de pronto en el 2-2 de las últimas fechas de fase regular, sí se rompió el partido y podíamos ganar como podíamos perder. Hoy sinceramente nunca entendí que podía pasar eso. O sea que nosotros habíamos perdido el control del partido, porque si no hubiéramos perdido el control del partido, no hubiésemos hecho los cambios de Matías y de Leo, porque hacer ese tipo de cambios desde el descontrol seguramente te perjudica. Y nosotros estábamos muy cómodos, Benja entró bien, Fede se acomodó bien a la posición de volante central. Me parece que no hay motivo para pensar que hubo un momento que el rival nos superó, incluso el partido pasado, en los 15 minutos finales del primer tiempo, el rival controló mejor la pelota. Hoy prácticamente lo sentí muy poco. Puede ser a lo mejor, no sé, el inicio del segundo tiempo, pero no estoy tampoco muy convencido. Felipe. Están a un partido de o ganar, pasar, Sí. o quedarse en casa. Viendo la plantilla, hay jugadores Sí. que saben Sí. manejar estas Sí. situaciones, pero igual es una situación difícil. Sí. ¿Cómo lo van a manejar de cara a un partido que va a ser clave para usted? A ver, nosotros tenemos desde este lugar la ventaja de, primero, de lo que decís, hay mucha jerarquía en el equipo, con muchos jugadores que han pasado situaciones mucho más difíciles que esta. Y además tenemos una forma de jugar que nunca la hemos variado. Entonces no hay ninguna necesidad de hacer hincapié en hubiéramos querido que todo termine. Es decir, no hicimos nada raro en función a
ni al resultado del primer partido, ni a la cancha de césped sintético, no, los que estaban vinieron, jugaron y la verdad que yo estoy muy conforme con lo que hicieron, más allá de que estamos muy frustrados con el resultado final y tenemos que intentar hacer lo mismo en el tercer partido. Tata, ¿Qué tal? al final del camino, bueno, todos son playoffs de uno, Sí, de ahora en adelante, sí, así que se enfrentan a sí. esa situación. Y Barpes, el partido también ya empieza la semana, Sí, prácticamente. sí. Decís que Bray tiene una lesión posterior y Sí, empezamos había que ver. a pensar en si puede estar. Sí. ¿Y qué pasa con Sergio? ¿Qué es lo que tiene puntualmente? Y si la ausencia de él es tan determinante para el equipo que le costó de ratos en esa salida que a veces no se veía. Mira, cuando te falta un jugador como Busquets, lo siente cualquier equipo, evidentemente lo siente. Sinceramente, con el desarrollo del partido y con como jugaron sobre todo Toto, Noah y David, ni siquiera en la salida, me parece que nosotros fuimos muy buenos en la salida porque a- al, al mediapunta de origen ruso y que no me acuerdo el nombre, y mira el chulo, y a Tiaré le hacíamos 3 contra 2 permanentemente, incluso la pelota iba desde central izquierdo, central derecho, central derecho, central izquierdo, subíamos con mucha comodidad. Eh, Ahora, dicho esto, sí, claro, Busqué lo queremos siempre tener dentro del equipo. Él tuvo un problema por un golpe en el partido pasado y a eso se le agregó un principio de neumonía. Estaba con fiebre y entonces no tenía ninguna chance, no entrenó en toda la semana. Hoy ya estuvo un poco mejor, pero necesita recuperarse, ¿no? Y la expectativa que tenemos es probablemente nos pueda faltar Gianni, probablemente podamos tenerlo ahí. Sí, Prosopio de Latin Goles. justo. Tata, ¿qué le falta hoy día a Inter Miami para cerrar el partido? ¿Y qué le encuentras a Atlanta de positivo para haber ganado el partido al final? Bueno, ellos, lo que creo es que en ningún caso con los cambios, al igual que nosotros, se desordenaron. Ni siquiera nosotros nos fuimos 1-0 en el primer tiempo y salieron con el mismo equipo, con lo cual ellos estaban muy seguros de su propuesta y nunca perdieron el orden dentro del partido. Eh, y a nosotros de cara a lo que ha sido el equipo a lo largo del año y de cara a lo que pasó en estos 2 partidos con Atlanta, probablemente tengamos que hablar mucho de la efectividad. Me parece que es decir, es el aspecto que yo encuentro que por ahí hemos fallado, sobre todo para un equipo que hizo, no sé, 80, 70 y pico de goles, no me acuerdo, que fue el equipo que más goles hizo en la fase regular. Y la tranquilidad es que nosotros las gestamos las jugadas, ¿sí? Parece un chiste que nosotros hayamos hecho el gol que hicimos cuando generamos tanto. Pero hoy particularmente creo que Atlanta fue más efectivo que nosotros, es decir, creo que llegaron menos y hicieron 2 goles. Sí. Profe Susana de Univisión. Profe, últimamente hay una rivalidad entre Inter y Atlanta, se llegan a 6 victorias cada equipo. Para usted, conocedor bien de esta localidad de Atlanta United, ¿cree que no arriesgó bastante el partido de salir con 4 atacantes ya en el segundo tiempo y tener ese retroceso del partido, que es cuando cae el gol de Atlanta United? El segundo. Sí. Pero el segundo gol vino justamente cuando pusimos los 4 atacantes. Por eso, ¿cree que eso no contrarrestó el partido en la salida del equipo para poder mantener el marcador e ir a... No queríamos ir a los penales. Queríamos ganar el partido. Pero yo lo que creo es que hay cosas en el análisis que hay que hacerlo si suceden dentro del partido, un poco esto que hablábamos antes de la ausencia de Bussi. Es decir, si las cosas suceden adentro del partido, hay que decir, mira, pasó esto, perdieron el control del partido, se hizo un corre-calle, 10 por un lado, 10 por otro.
Esto no pasó, ni siquiera pasó en la jugada de gol. Solo en la jugada de gol teníamos 8 jugadores de frente en un saque de meta, ¿no? Entonces, y nosotros no pusimos a Matías y a Leo Campana porque se nos ocurrió hoy. Entrenamos de esa manera en una porción de esta semana para ver cómo el equipo podía neutralizar al rival cuando hubiéramos quedado 4-4-2. Es más, esto estaba pensado para un escenario de ir perdiendo, ni siquiera estaba pensado para un escenario de empate. Pero para mí estábamos tan ordenados y tan bien con los mediocampistas, y producto del calambre de Noah y del cansancio de Diego, que nos pidieron los cambios, encontramos el escenario para hacer estos cambios y para ir a ganar el partido. Creo que en ese momento de los cambios, el partido estaba mucho más con posibilidad de... Y uno se da cuenta simplemente desde el canto de los simpatizantes de Atlanta. Ahí te das cuenta quién tiene el control del partido. Gracias. Gracias.